causa de la destrucción de toda nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestra familia, el origen fundamental es el pecado. Es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Esa es la verdadera causa. Todo lo demás son inventos que nosotros hemos tratado de hacer para justificar y ver cómo podemos cambiar las cosas. Bienvenidos, hermanos, a la continuación de nuestro querigma cristiano. El tema que hoy nos presentará el Padre Caro tiene una importancia fundamental en nuestra vida, pues nos ayuda a darnos cuenta de una de las situaciones más graves que afectan nuestra vida: el pecado. En general, la gente identifica el pecado como una mancha en el alma. Sin embargo, esto no expresa en su totalidad sus grandes consecuencias. Es por ello que es necesario desenmascararlo y conocer todo el poder que ejerce sobre nosotros y lo incapaces que somos para poderlo enfrentar por nuestras propias fuerzas. Pero dejemos que sea el Padre Caro quien, por medio de la Sagrada Escritura, nos ayude a profundizar en este tema. Acompáñanos. Vamos ahora a hablar de este tema que tiene que ver con la debilidad que hay en nosotros y que llamamos el pecado. El pecado y sus consecuencias. Si Dios me ama, ¿por qué entonces tenemos tantos problemas, vivimos con tantas inseguridades, temores, envidias? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Si nos ama tanto, ¿por qué hay desintegración familiar? ¿Por qué hay problemas en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tantas envidias? ¿Por qué no podemos ser plenamente felices? Y Dios nos ama, entonces ¿por qué hay tanta guerra, tantos problemas en las comunidades, etcétera? La gente se pregunta mucho esto y dice, ¿realmente si Dios existiera, pues todas estas situaciones no existirían? ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que mata niños? Dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer en un Dios, por ejemplo, alguien que perdió a su hijo? Dice, habiendo tantos matones y todo este rollo, ¿por qué no se llevó a uno de esta gente mala y sin embargo se llevó a mi hijo, que era tan bueno? Y bueno, pues el asunto no es que Dios no sea bueno. O sea, Dios, como lo vimos ahorita, es amor. Y si hasta los malos y en las circunstancias más terribles nos ama, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación en nuestra vida? Bueno, la verdad de todo esto y la verdad que hace que no podamos ser realmente felices es que dentro de nosotros tenemos un grave problema. Hay un problema que nosotros lo vamos a identificar con el pecado. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Voy a leer del verso 14 hasta el 17. Para entender qué es el pecado, San Pablo nos lo explica con estas palabras. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace,
sino el pecado que habita en mí. Es decir, dentro de nosotros, hermanos, hay una fuerza, ¿sí?, que nos empuja a hacer lo que no queremos hacer, lo que no nos gustaría hacer. Cuando nosotros lo pensamos y nos hacemos conscientes, a veces decimos, ¿y por qué hice esto si yo no quería? Por ejemplo, los muchachos, ¿verdad? Yo creo que nadie, cuando fuimos jóvenes, pues queríamos faltarle el respeto a nuestros papás, o gritarles, o insultarlos, o cuántas veces no nos negaron algún permiso y nos fuimos, pero hechos una muina, ¿verdad? El otro día confesaba a un chavillo como de unos 14 años, y se confesaba de decirle groserías a su papá. Digo, es que me enoja mucho cuando mi papá no me da algo y le digo muchas groserías. Dice, bueno, pero no se las digo así directamente, sino nada más en mi cabeza. Sí, porque si no, la cosa se pondría más grave, ¿verdad? Pero sin embargo nos enoja. Y dentro de nosotros, yo creo que todos lo experimentamos cuando fuimos jóvenes, habernos retirado de nuestro papá, como este muchacho, ¿verdad? Diciéndole hasta de qué se va a morir porque no nos dejó ir al cine, no nos dejó salir con los amigos, no nos prestó el carro, no sé, cualquier cosa. Dices, ¿de dónde sale esto? Yo me sorprendo a veces con toda esta situación que vemos de los crímenes y todo. Me descubro dentro de nosotros con odio, con el deseo de agarrar a estas personas, y ya no digo agarrarlas del pescuezo, sino hacerlas pedacitos, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde brota toda esta maldad que sale de mi corazón y que no hago? Quizás porque no hay la oportunidad o porque soy más cobarde que mis propias emociones, pero ahí están. Y así como esas, en todas las áreas de nuestra vida, soberbia, orgullo, envidia, avaricia, lujuria, en todo está. Hay una fuerza continuamente empujando nuestra vida a hacer lo que tú sabes que está mal. Y no te la puedes quitar. ¿Cuántas veces te has confesado y has dicho, no lo vuelvo a hacer? Y de veras hemos ido muchas veces con gran convicción al sacramento de la reconciliación y hemos dicho, no lo vuelvo a hacer, para en unos días, a veces en unas horas. ¿Cuántas veces te has confesado de ser una persona rabiosa y dices, ahora sí, Padre, ya no lo voy a volver a hacer, y vas y rezas tu penitencia y vas al Santísimo, y en la esquina te subes a tu automóvil y vas por el camino y alguien se te cruza y vas y le dices hasta de qué se va a morir, ¿verdad? Ya les he comentado en alguna homilía que una vez me tocó que iba yo en mi carro y seguramente pues sin querer pues me le atravesé a alguien, ¿verdad? Aquí en el paso este que es siempre complicado de universidad, donde sale uno y tiene que cruzar la universidad, que ahí pues todo el mundo nos tenemos que cruzar, nos vamos derecho, entonces van a cruzar a la derecha, otros a la izquierda, y es complicado, y seguramente yo me le crucé a alguien, ¿verdad? Y entonces, a la hora que ya iba donde ya se libera un poquito para agarrar a Fidel Velázquez, otro carro que viene junto a mí me pita tantito, y entonces yo volteo y me hace, adiós, Padre. ¿Sí? Pues adiós, ¿verdad? Está dentro de nosotros, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Pues seguramente me le crucé, me le eché encima, vienes en la mañana con pocas ganas de ir al trabajo, ya vienes medio molesto por el tráfico, y pues un carro se te atraviesa y te hace enfrenar o no sé qué, y pues te sale ir y decirle pues alguna cosa, ¿verdad? Aprovechó para saludarme. Es algo que está en nosotros, ¿verdad? Y esta fuerza que opera dentro de nosotros, sabemos que está mal, pero sin embargo no la podemos contener. Y lo más grave es lo que dice ahí mismo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte.
El salario del pecado es la muerte. O sea, cuando nosotros hacemos algo que ofende, lastima, demerita al otro, pues eso va a traer consecuencias. Hace ratito hablábamos, por ejemplo, de todo este tema de las relaciones sexuales de los jóvenes, pero podemos hablar de la violencia, podemos hablar de todas nuestras debilidades. La lujuria, la avaricia, la soberbia, la pereza, todas tienen consecuencias. Hay gente que, pues, luego se da cuenta ya tarde de que hoy no consigue trabajo porque, pues, escasamente terminó sus estudios con promedios bajos, porque le gustaba irse con los amigos y la parranda y la música y la pereza, ¿verdad? Y pues, en un mundo altamente competitivo, pues tu pecado ahora tiene consecuencias. Los papás, que a veces les he comentado mucho, que no educan con disciplina, con orden a sus hijos, pues luego el hijo se desborda, se sale del carril y insulta a la madre, insulta al padre, insulta a todo mundo. Y ya a los 16 años me dice: padre, ¿qué hago? Pues le digo: pues llore. ¿Qué puedes hacer con un hijo de 16, 17, 18 años que te insulta, que se va de la casa, que no te pela, que no te obedece, que hace lo que le da la gana? O sea, tuviste que ponerte las pilas cuando el niño tenía 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y ahí es donde había que llegarle y ponerlo en el rincón y ponerle las orejas de burro y darle 2, 3 buenas nalgadas, ¿verdad? Esas así que quedan las nachitas rojitas, ¿verdad? Y entonces había algo que hacer, pero la pereza, o pues el no tener problemas, o es mucho cuento, pues ahí lo fuiste dejando. Y con el paso del tiempo, pues esto traerá problemas. El salario del pecado es la muerte. Y esto, mis amados hermanos, le afecta a todo mortal, desde el Papa hasta mí, ustedes, todos. ¿Sí? Misma carta a los romanos. La carta a los romanos es verdaderamente una carta muy importante que hay que conocer bien, porque nos revela toda esta situación de nuestra vida humana. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 23, dice lo siguiente: todos pecaron y todos están privados de la gracia de Dios. ¿Quiénes? Y cuando la Biblia dice todos, se refiere a todos. No hay ninguno que haga el bien. Todos entonces a veces nos justificamos y decimos: yo no tengo pecado. Ya les he comentado, casi siempre lo comento en este curso porque es una de mis experiencias interesantes de mi vida sacerdotal. Yo acababa de llegar a mi primer destino, a la parroquia del Carmen, y entonces, desde que llegué, desde que me ordené sacerdote, siempre pensé que el miércoles pues era un día de reconciliación. El miércoles de ceniza sería un miércoles de reconciliación, y así que generalmente ese día confieso todo el día. Y era mi primer miércoles de ceniza, así que pues avisé que iba a estar para confesar ese día a la gente. Y no usaba los confesionarios porque eran de esos antiguos, incómodos, difícil de usar, y aparte pues soy más partidario de que nos podamos ver, ¿verdad? Ciertamente, pues de hecho ya ahora aquí en la Santa Cruz ya vamos a tener, para el que no quiere ver, ya vamos a tener la cortinita, ¿no? Pero yo prefiero ver a la gente y pues tener más bien un diálogo. Y entonces, bueno, yo estaba sentado en una banca en la parte de atrás y ahí estaba recibiendo a las gentes. Entonces me acuerdo muy bien, mi primer penitente, ¿verdad? Ese día, una señora. Y entonces se acercó y ya, bueno, pues en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, María Purísima, hace cuánto que no se confiesa, ¿verdad? Pues tenía como unos 4 o 5 meses que no se confesaba. ¿De qué le quiere pedir perdón, señora? Dice: ay, Padre, es que no tengo pecado, no encuentro pecados en mí. Y me dio mucha risa, ¿verdad? Y entonces me levanto y estaba el sacristán, que se llama Manuel, no se llamaba, él se llama Manuel, llama sacristán ahora ahí. Le digo: Manuel, bajas a la Virgen y pones a la señora ahí arriba. Purísima.
Todos pecaron, hasta ella. Pero lo que pasa es que, pues nos vamos haciendo así como decimos, ¿no? De la manga ancha. Hoy en día nada es pecado. Lo que no está justificado psicológicamente está justificado sociológicamente y siempre encontramos una buena justificación para decir todo está bien. Es que está chiquito, es que está grandote. Los niños, ¿qué pecados pueden tener? Pues los niños tienen los pecados de los niños. Pues que dicen mentiras, que se portan mal, que desobedecen a sus papás, que hacen travesuras, ¿no? Son faltas, son transgresiones a la ley, que tienen que ponerse delante del Señor. También son pecadores igual que nosotros. Nada más que cometen los pecados que les son propios, pues a los niños que todavía no tienen la capacidad de hacer graves faltas. Pero todos somos pecadores. Y esto, mis amados hermanos, es la fuente que corta la felicidad en nuestra vida. ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué este momento tan hermoso que tuvimos en nuestra reflexión anterior? ¿Por qué no lo puedo vivir intensamente? ¿Por qué no lo puedo tener continuamente? ¿Por qué me frustro con gran facilidad? ¿Por qué no alcanzo la felicidad en mi vida? Y la respuesta, mis hermanos, es por el pecado. Podríamos encontrar muchísimas excusas, muchísimas causas de por qué hoy tenemos tantísima violencia en nuestra ciudad, en nuestras familias. Pensemos solamente en toda esta situación de inseguridad en la que vivimos. Vean el tremendísimo problema que hoy tenemos de violencia familiar en nuestras casas, en muchas de ellas. ¿De dónde viene? Viene de que no tenemos relación con Dios. O sea, el hombre se alejó de Dios, cortó su relación con Él, y entonces eso le dio oportunidad al pecado que habita en nuestros corazones de crecer y desarrollarse. Es como una hierba, es como algo que siempre está ahí en la semilla y está continuamente creciendo y desarrollándose. Y como que necesitaríamos tener un pesticida, tener un fungicida, tendríamos que tener un herbicida, algo que esté impidiendo que esto siga cundiendo hasta el punto en que ya ni siquiera alcanzamos a ver la luz. Si han visto esas matas, ¿verdad? Que van creciendo, que es la cizaña, que llega incluso a cubrir el trigo, la cosecha, y al no dejarle entrar la luz del sol, pues se seca y se echa a perder todo. Así es el pecado. Va creciendo en nosotros. Se separó de todo lo que le hace vivir, que es Dios. Y esto no empezó ayer, o sea, esto está ya consignado en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos el texto del Génesis, si ustedes quieren ir a su texto, en el Génesis, vamos a encontrar ahí la historia del pecado, cómo nace, cómo se desarrolla. Y vamos a ver en esta historia cómo el hombre termina al final, pues, con una gran enemistad hacia todo. Si van ustedes hasta el final de este capítulo, el capítulo 3, en el versículo 12, dice, respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Vieja, pip, ¿verdad? Si no me hubieras dado esta mujer, Señor, yo todavía estaría bien, pero esta mujer, ella es la culpable. Si a alguien te vas a amolar, amólatela a ella. Yo soy bueno y santo. Se destruyó la relación entre los dos, se acusaron mutuamente. Pero no solamente rompió su relación con Dios, rompió su relación con su mujer. Y entonces el Señor Dios, verso 13, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó. Señor, ¿para qué pones serpientes aquí? Si no hubieras puesto serpientes, pues yo estaría bien. La culpable es la serpiente, yo no.
este pasaje nos deja ver cómo el pecado nos lleva a romper nuestra relación con Dios, porque el hombre se esconde. Mientras que antes tenía una relación fraterna y paseaba a Dios con él y todo, se esconde. Y luego se acusa mutuamente. Y después acusa a la creación y a Dios mismo. ¿Para qué pusiste todo esto? O sea, el pecado, mis amados hermanos, verdaderamente, como dice San Pablo en la cita que leímos de Romanos, verdaderamente destruye nuestra vida. La causa de nuestra infelicidad, la causa de la destrucción de toda nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestra familia, el origen fundamental es el pecado. Es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Esa es la verdadera causa. Todo lo demás son inventos que nosotros hemos tratado de hacer para justificar y ver cómo podemos cambiar las cosas. No las podemos cambiar. El problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. Y lo más grave de todo es que no lo podemos evitar. Nadie puede evitar no pecar. No es algo que esté en tu persona. Cuando la gente va a confesarse, sobre todo de los pecados recurrentes, que generalmente están ligados con ciertas debilidades en nuestra vida, le digo, bueno, pues mire, como penitencia haga esto y esto y esto. Y dice, ¿y ya no voy a pecar? Claro que vas a pecar. O sea, es como cuando vas al doctor, ¿no? Y traes tos. Y entonces el doctor te dice, mire, se va a tomar este jarabe. Y ya no voy a pecar, ya no voy a toser. Claro que vas a toser, pero en la medida en que te lo tomes, se va a ir disminuyendo. Hasta el momento en que al menos esta tos se quite. ¿Sí? Bueno, hay una fuerza dentro de nosotros que está actuando continuamente, que nos empuja. En la Biblia que leí por primera vez este texto, así decía, hay una fuerza dentro de mí, no me acuerdo qué versión era, pero decía, hay una fuerza dentro de mí que me empuja a hacer lo que no quiero hacer. Y es verdad, esto ya no lo voy a hacer, y sopas otra vez. ¿Por qué lo hice? Porque hay una fuerza dentro de mí. Está siempre actuando, está siempre, está ahí, está ahí, está ahí. Y no se va, no la puedo sacar, no hay nada que me la quite. Ahí va a estar hasta el último instante de mi vida. Decía un buen amigo y un gran predicador, decía, ¿en qué momento se muere la soberbia? Dice, 10 minutos después que tú. ¿Sí? O sea, la soberbia se va a morir 10 minutos después que tú. Tú ya vas a estar muerto y todavía la soberbia va a querer ser más, ¿verdad? O sea, ahí va a estar siempre, hasta que te mueras. Es una terrible noticia. Pero así como les di la primera noticia, tenía que darles también esta, porque es importante reconocer que tenemos este problema. Cuando nosotros no reconocemos que tenemos un problema, ¿cómo vamos a salir de él? Si yo no sé que tengo cáncer, ¿cómo me lo voy a curar? Si yo no sé que tengo una deuda, ¿cómo la voy a pagar? Recientemente me pasó algo que hacía muchísimo que no me pasaba. Me excedí en mi cuenta de cheques, porque cometí un error. Hacía muchísimo que no me pasaba. ¿Y por qué me pasó? Por confiado. Y claro que pues tuve que pagar pues todas las comisiones y todo el rollo, ¿verdad? O sea, que son un chorro. ¿Y por qué? Por un descuido, por no haber entrado ahí a buscar mi cuenta y ver si estaba bien. Hubo un depósito que no entró y que yo pensé que había entrado, y entonces giré sobre esa cantidad y me excedí. Pero si yo no sé, estoy frito, ¿no? Si yo no acepto que tengo un problema en mi vida, ¿cómo lo voy a resolver?
si yo no acepto que soy un pecador, que dentro de mí hay una fuerza que me empuja continuamente a hacer lo que no quiero y no debería hacer, que esto va a tener siempre repercusiones en mi vida. Todo pecado finalmente termina en la muerte, pero no lo reconocemos. Y entonces, obviamente, pues toda nuestra vida se va destruyendo. De las cosas más valiosas del rey David es que él reconoce su pecado. Y lo deja consignado en el Salmo 51 que rezamos frecuentemente. En el verso 7 del Salmo 51 dice: Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno mi madre me concibió. ¿Cuándo empecé a ser pecador? En el momento en que fui concebido. En ese momento estaba ahí ya la mala raíz. Por eso desde chiquitos, vean, no tenemos todavía conciencia de lo malo y lo bueno. Y sin embargo, le arrebatamos el juguete al hermano, no se lo prestamos, queremos... ¿Cuál es uno de los problemas graves que tenemos, por ejemplo, cuando viene el segundo hijo? El celo del primero, ¿verdad? Y hace, patalea, golpea al otro hermano, golpea a la mamá, se siente desplazado y esa situación de desplazamiento la manifiesta con agresividad, con muchas cosas. Ahí está la soberbia, ahí está el egoísmo. Él no sabe ni qué está pasando y sin embargo la fuerza ya lo está empujando a golpear al hermano, a quitarle el juguete, a no prestarle la bicicleta, a no prestarle su videojuego, a los amiguitos. Hay un comercial que revela esta situación terrible de egoísmo, sobre todo que hoy vive en nuestro mundo. Una de las, no sé si es una casa de bolsa o no me acuerdo qué es exactamente lo que anuncia, pero dice: la primera palabra que aprendí fue mío. Esto es mío, es mi juguete, es mi tele, es es mi mamá, no es tu mamá. ¿Por qué tú estás también con ella si es mi mamá? Y entonces le pega, lo golpea, lo hostiga. Y no sabe ni qué rollo el huerco. Y sin embargo la fuerza, ahí está operando, siempre está operando. Siempre está en nosotros porque es algo que camina con nosotros, porque es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es como nuestra sombra. Cuando ya no tenemos sombra, si me muevo para acá, para allá, para donde me mueva, ahí está mi sombra. ¿Cuál sería la única forma en que no tuviera sombra? Que estuviera en la oscuridad. Ahí no hay sombra, no hay luz. Es decir, que fuera puro pecado. O bien que yo fuera la fuente de la luz y entonces tampoco tendría sombra. Pero ni lo uno ni lo otro. Aquí en la tierra ni soy luz que brille, ni soy tampoco oscuridad. Voy caminando en medio de luces y sombras. Y el pecado me acompaña siempre. Cuando duermo, cuando me despierto, todo el tiempo. Es una fuerza que está conmigo. Es uno de mis enemigos. Está buscando continuamente apartarme del amor de Dios y destruirme felicidad. Destruir la felicidad de mi familia, destruir la felicidad de mi sociedad. El pecado es el elemento destructor a través del cual se pierde la felicidad y se acaba nuestra relación con los demás, con Dios y con las cosas mismas, ¿verdad? Hoy tenemos los terribles problemas de la polución. ¿Y a quién le interesa? Es increíble ver a la gente que, a pesar de que nos dicen y a pesar de que hay cantidad hoy de información sobre este terrible problema de la polución y los problemas que esto genera para nuestra propia vida, ver a la gente que abre su ventana y avienta una de estas botellas, ¿verdad? Cuando a veces salgo a caminar, el encontrarme por la vía, pues tantísimos botes de basura de estos de los refrescos,
Hace algunos años, lo he comentado en alguna ocasión, que de veras me llené de indignación y de rabia, a propósito de lo que digo ahorita, de cómo esto pues mueve otras fibras en el corazón. Una persona aquí en la universidad, ahí por donde antes, no sé qué hora sea, antes estaba ahí Trailer Ramírez, yo lo identifico con eso porque ahí trabajó papá. Una persona abrió la ventana y tiró un pañal. Oye, la naturaleza y el medio ambiente, no me interesa. Hay una ruptura, cómo se desaloja. Hay muchísimos videos sobre esto, ¿verdad? De cómo se contaminan los ríos, cómo se contamina el mar, la tala indiscriminada de árboles, la cacería indiscriminada de especies. Y a nadie le interesa. ¿Y qué es lo que está trayendo a nuestra vida? Pues un terrible desbalance ecológico, ¿verdad? Todo este problema que tenemos del ozono y de todo esto del hoyo que se está creando, que permite que entren los rayos ultravioleta y que nos achicharran, ¿verdad? Y a nadie ponemos atención en esto. O sea, hay una ruptura con nuestro medio, hay una ruptura con nuestros hermanos y hay principalmente pues una ruptura con Dios. Y esto pues es nuestro primer enemigo. Y como el hombre se siente frustrado porque no encuentra la felicidad, porque queriendo alcanzarla, porque queriendo tener esta experiencia de la que hablábamos hace rato, del amor de Dios en nuestros corazones, como no puede ser feliz, entonces ¿qué hace? Pues entonces empieza a buscar otros caminos por los cuales él cree que va a ser feliz. Y hoy en día, cuando hemos aventado a un lado a Dios en nuestras vidas, pues los caminos se multiplican. Caminos falsos. Decía el Papa de feliz memoria, hoy pues beato Juan Pablo II, decía en su segunda visita a México, hablándole a los jóvenes, les decía: muchachos, no se dejen engañar por todos estos creadores de los falsos paraísos. Hoy el mundo te promete y te ofrece un paraíso artificial, en donde no vas a poder ser feliz porque es algo que se termina, es algo que se acaba, es algo que no tiene consistencia. Y hoy nosotros nos movemos mucho en estos paraísos artificiales. Nos movemos en el paraíso artificial del consumismo, del materialismo, del humanismo que hoy es ponderado a los más altos niveles. Falsas puertas a través de las cuales queremos ser felices. Comprar, tener, ser. Un capitalismo, diferentes sistemas económicos, todos han fallado. Del comunismo, pues, tenemos ya la experiencia de todos estos años, ¿verdad?, en donde el comunismo trató de, pues, implantarse en diferentes partes de nuestro planeta, con resultados destructivos. La gente en los sistemas comunistas no es feliz, está buscando a toda costa escaparse de ahí. El sistema capitalista dijeron: no, es que no es el comunismo, es el capitalismo el que nos va a llevar, el libre comercio, el que todo el mundo pueda comprar, vender y hacer lo que él quiere y poner el precio como él quiera. Y hoy vemos cómo se está desplomando el capitalismo, trayendo cantidad de problemas, metiendo empresas, personas, familias en situaciones económicas peores a veces que el mismo comunismo. Y entonces, bueno, pues tampoco esa era una puerta, tampoco el tener muchas cosas, muchas casas, muchos automóviles era lo que pudiera traernos. Hemos ido creando ídolos falsos, tratando de encontrar esa felicidad a través del curanderismo, brujería, chamanismo, todos estas cosas que hoy te ofrecen, tendríamos que ponerlo entrecomillado, felicidad. Aquí va a encontrar usted la felicidad. Todas estas nuevas sectas que están relacionadas con el esoterismo, el New Age, hoy ¿cómo se llaman estas nuevas? Feng Shui y todas estas cosas. No, yo desde que entré al Feng Shui se me acabaron mis problemas. Ahora sí, hombre, yo con esto ya encontré la paz, la felicidad. Todas son caminos falsos.
son puertas falsas hacia un anhelo que todos tenemos de ser feliz. Pero no te has dado cuenta de que lo que es la causa de tu infelicidad es algo que está dentro de tu corazón, y ni el Feng Shui, ni el chamanismo, ni el consumismo, ni ningún istmo, incluido el de Tehuantepec, ¿verdad?, te pueden quitar. Somos ciegos, incapaces de atinar a lo que nos conviene, porque dentro de nosotros el pecado nos ciega y nos evita el poder descubrir el verdadero camino. Y como ciegos tomamos graves decisiones que afectan después nuestra vida y que son causa de muerte, de infelicidad. Y por eso, aún queriendo ser felices, a lo mejor hoy te descubres, dices, Chihuahua, pues sí, sigue en mí el anhelo de ser feliz, pero he caminado por algunos de estos caminos y no he logrado nada. Hay un ejemplo que me parece interesante, como proponérselos, ¿verdad?, de dos hombres que se pasaron en la noche bebiendo y tenían que cruzar un río para poder llegar a la otra orilla. Pero como ya iban bebidos, pues se subieron a la lancha y empezaron a remar y a remar y a remar toda la noche tratando de alcanzar la otra orilla. Y cuando ya se hizo de día, se dieron cuenta de que estaban todavía pegados a la orilla de donde estaban partiendo, porque se les había olvidado desamarrar el bote. Era de noche, estaban bebidos y se pasaron con todas sus fuerzas tratando de llegar a la otra orilla. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Queremos ser felices, pero estamos amarrados, estamos atados. A veces con grandes cordeles, a veces con cordeles delgados. Hay una experiencia bien interesante con las águilas. El águila es un animal sumamente fuerte, tiene patas muy fuertes y alas muy fuertes. Sin embargo, si a una águila le atamos una patita con un hilo de costura, de esos que usamos para coser, y lo clavamos en el piso, el águila no va a volar, porque para volar tiene que impulsarse, y cuando siente que su pata está atada no vuela. Y lo único que lo detiene es un hilito que con un tirón fuerte tiene una pata suficientemente fuerte para hacerla, pero se siente atado. Y está atada el águila por un hilito. Y a veces nos pasa a nosotros así, porque decimos, no tengo grandes pecados, pero a lo mejor es por ahí algún hilo en tu vida que todavía te tiene atada, te tiene amarrado al piso, y aunque pudieras volar y tener una experiencia maravillosa en tu vida, sigues todavía amarrado y sigues anclado a la infelicidad. Nuestra naturaleza pecadora, hermanos, es siempre una mala noticia. Pero es una mala noticia que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar. Que tenemos que creer que esto es la causa de toda nuestra infelicidad y de todo aquello que no nos permite llegar a ser verdaderamente felices. Cuenta un tema por ahí de un hombre que estaba preso. Y el rey, cada vez que cumplía años, iba a la prisión para liberar a uno de los presos. Y entonces, bueno, pues empezó a hablar con todos los que estaban en esa ocasión ahí en la prisión. Y pues todos le iban diciendo la causa por la que estaban ahí. No, majestad, pues fíjese que yo soy inocente. La verdad es que pues estoy aquí porque pues maté a una persona, pero me provocó y me debía y esto y el otro. Y bueno, pues finalmente así fue. Y otro porque había robado. Y bueno, todo mundo tenía una buena excusa. Todo mundo tenía algo que lo justificaba de por qué había realizado esa mala acción. Al final, en un rincón estaba un hombre que no atrevía ni siquiera a levantar la cabeza. Llegó el rey y le dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, yo estoy aquí porque soy un hombre violento, porque en mi corazón se mueven las pasiones que no puedo controlar. Y en una ocasión, esta pasión me llevó a matar a una persona. Soy una persona realmente violenta. Al final, el rey dice, bueno, pues el que va a salir libre es este último. Y todos le dijeron, majestad, ¿pero cómo? Pues si él mismo confiesa
que él es una persona mala, que es una persona agresiva, que es una persona que no domina sus pasiones. Y dice, sí, hay que sacarla de aquí para que no contamine a toda esta gente buena que está aquí adentro, ¿verdad? Tenemos entonces que reconocer que muchos de nuestros problemas vienen porque nosotros los hemos generado, o porque somos violentos, o porque somos soberbios, o porque somos perezosos, o porque somos negligentes, o porque somos pecadores. Necesitamos algo que nos libre de esto, alguien que venga a cortarle el hilito a la patita del águila, una fuerza más poderosa que yo. Como hemos visto, el pecado ejerce sobre nosotros una fuerza que destruye nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean. Pero lo más grave es que no tenemos fuerza en nosotros para poderlo enfrentar. Esto nos pone en una situación de debilidad extrema. Esta es la gran tragedia de la humanidad. Estar sometidos a una fuerza que, como dice San Pablo, nos arrastra, nos obliga a hacer lo que no queremos. Sin embargo, Dios ha previsto la solución para ello. Te esperamos en nuestro próximo episodio, en el que el Padre Caro nos hablará de la solución que Dios propone para tu vida. Te esperamos. Pecador, desde el seno mi madre me concibió. ¿Cuándo empecé a ser pecador? En el momento en que fui concebido. En ese momento estaba ahí ya la mala raíz. Por eso desde chiquitos, vean, no tenemos todavía conciencia de lo malo y lo bueno. Y sin embargo, le arrebatamos el juguete al hermano, no se lo prestamos, queremos... ¿Cuál es uno de los problemas graves que tenemos, por ejemplo, cuando viene el segundo hijo? El celo del primero, ¿verdad? Y hace, patalea, golpea al otro hermano, golpea a la mamá, se siente desplazado y esa situación de desplazamiento la manifiesta con agresividad, con muchas cosas. Ahí está la soberbia, ahí está el egoísmo. Él no sabe ni qué está pasando y sin embargo la fuerza ya lo está empujando a golpear al hermano, a quitarle el juguete, a no prestarle la bicicleta, a no prestarle su videojuego, a los amiguitos. Hay un comercial que revela esta situación terrible de egoísmo, sobre todo que hoy vive en nuestro mundo. Una de las, no sé si es una casa de bolsa o no me acuerdo qué es exactamente lo que anuncia, pero dice, la primera palabra que aprendí fue mío. Esto es mío, es mi juguete, es mi tele, es mi, es mi mamá, no es tu mamá. ¿Por qué tú estás también con ella si es mi mamá? Y entonces le pega, lo golpea, lo hostiga. Y no sabe ni qué rollo el huerco. Y sin embargo la fuerza, ahí está operando, siempre está operando. Siempre está en nosotros porque es algo que camina con nosotros, porque es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es como nuestra sombra. Cuando ya no tenemos sombra, si me muevo para acá, para allá, para donde me mueva, ahí está mi sombra. ¿Cuál sería la única forma en que no tuviera sombra? Que estuviera en la oscuridad. Ahí no hay sombra, no hay luz. Es decir, que fuera puro pecado. O bien que yo fuera la fuente de la luz y entonces tampoco tendría sombra. Pero ni lo uno ni lo otro. Aquí en la tierra ni soy luz que brille, ni soy tampoco oscuridad. Voy caminando en medio de luces y sombras, puertas falsas hacia un anhelo que todos tenemos de ser feliz. Pero no te has dado cuenta de que lo que es la causa de tu infelicidad es algo que está dentro de tu corazón y ni el Feng Shui,
ni el chamanismo, ni el consumismo, ni ningún istmo, incluido el de Tehuantepec, ¿verdad?, te pueden quitar. Somos ciegos, incapaces de atinar a lo que nos conviene, porque dentro de nosotros el pecado nos ciega y nos evita el poder descubrir el verdadero camino. Y como ciegos tomamos graves decisiones que afectan después nuestra vida y que son causa de muerte, de infelicidad. Y por eso, aún queriendo ser felices, a lo mejor hoy te descubres, dices, Chihuahua, pues sí, sigue en mí el anhelo de ser feliz, pero he caminado por algunos de estos caminos y no he logrado nada. Hay un ejemplo que me parece interesante, como proponérselos, ¿verdad?, de dos hombres que se pasaron en la noche bebiendo y tenían que cruzar un río para poder llegar a la otra orilla. Pero como ya iban bebidos, pues se subieron a la lancha y empezaron a remar y a remar y a remar toda la noche tratando de alcanzar la otra orilla. Y cuando ya se hizo de día, se dieron cuenta de que estaban todavía pegados a la orilla de donde estaban partiendo, porque se les había olvidado desamarrar el bote. Era de noche, estaban bebidos y se pasaron con todas sus fuerzas tratando de llegar a la otra orilla. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Queremos ser felices, pero estamos amarrados, estamos atados. A veces con grandes cordeles, a veces con cordeles delgados. Hay una experiencia bien interesante con las águilas. El águila es un animal sumamente fuerte, tiene patas muy fuertes y alas muy fuertes. Sin embargo, si a una águila le atamos una patita con un hilo de costura, de esos que usamos para coser, y lo clavamos en el piso, el águila no va a volar, porque para volar tiene que impulsarse, y cuando siente que su pata está atada no vuela. Y lo único que lo detiene es un hilito que con un tirón fuerte tiene una pata suficientemente fuerte para hacerla, pero se siente atado. Y está atada el águila por un hilito. Y a veces nos pasa a nosotros así, porque decimos, no tengo grandes pecados, pero a lo mejor es por ahí algún hilo en tu vida que todavía te tiene atada, te tiene amarrado al piso, y aunque pudieras volar el mar, la tala indiscriminada de árboles, la cacería indiscriminada de especies, y a nadie le interesa. ¿Y qué es lo que está trayendo a nuestra vida? Pues un terrible desbalance ecológico, ¿verdad? Todo este problema que tenemos del ozono y de todo esto del hoyo que se está creando, que permite que entren los rayos ultravioleta y que nos achicharran, ¿verdad? Y a nadie ponemos atención en esto. O sea, hay una ruptura con nuestro medio, hay una ruptura con nuestros hermanos, y hay principalmente pues una ruptura con Dios. Y esto pues es nuestro primer enemigo. Y como el hombre se siente frustrado porque no encuentra la felicidad, porque queriendo alcanzarla, porque queriendo tener esta experiencia de la que hablábamos hace rato, del amor de Dios en nuestros corazones, como no puede ser feliz, entonces ¿qué hace? Pues entonces empieza a buscar otros caminos por los cuales él cree que va a ser feliz. Y hoy en día, cuando hemos aventado a un lado a Dios en nuestras vidas, pues los caminos se multiplican. Caminos falsos. Decía el Papa de feliz memoria, hoy pues beato Juan Pablo II, decía en su segunda visita a México, hablándole a los jóvenes, les decía, muchachos, no se dejen engañar por todos estos creadores de los falsos paraísos. Hoy el mundo te promete y te ofrece un paraíso artificial en donde no vas a poder ser feliz porque es algo que se termina, es algo que se acaba, es algo que no tiene consistencia. Y hoy nosotros nos movemos mucho en estos paraísos artificiales. Nos movemos en el paraíso artificial del consumismo, del materialismo, del humanismo que hoy es ponderado a los más altos niveles. Falsas puertas
a través de las cuales queremos ser felices. Comprar, tener, ser. Un capitalismo, diferentes sistemas económicos, todos han fallado. Del comunismo, pues, tenemos ya la experiencia de todos estos años, ¿verdad?, en donde el comunismo trató de, pues, implantarse en diferentes partes de nuestro planeta, con resultados destructivos. La gente en los sistemas comunistas no es feliz, está buscando a toda costa escaparse de ahí. El sistema capitalista dijeron, no, es que no es el comunismo, es el capitalismo el que nos va a llevar, el libre comercio, el que todo el mundo pueda comprar, vender y hacer lo que él quiere y poner el precio como él quiera. Y hoy vemos cómo se está continuamente creciendo y desarrollándose. Y como que necesitaríamos tener un pesticida, tener un fungicida, tendríamos que tener un herbicida, algo que esté impidiendo que esto siga cundiendo hasta el punto en que ya ni siquiera alcanzamos a ver la luz. Si han visto esas matas, ¿verdad?, que van creciendo, que es la cizaña, que llega incluso a cubrir el trigo, la cosecha, y al no dejarle entrar la luz del sol, pues se seca y se echa a perder todo. Así es el pecado. Va creciendo en nosotros. Se separó de todo lo que le hace vivir, que es Dios. Y esto no empezó ayer, o sea, esto está ya consignado en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos el texto del Génesis, si ustedes quieren ir a su texto, en el Génesis, vamos a encontrar ahí la historia del pecado, cómo nace, cómo se desarrolla. Y vamos a ver en esta historia cómo el hombre termina al final, pues, con una gran enemistad hacia todo. Si van ustedes hasta el final de este capítulo, el capítulo 3, en el versículo 12, dice, respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Vieja, pip, ¿verdad? Si no me hubieras dado esta mujer, Señor, yo todavía estaría bien, pero esta mujer, ella es la culpable. Si a alguien te vas a amolar, amólatela a ella. Yo soy bueno y santo. Se destruyó la relación entre los dos, se acusaron mutuamente. Pero no solamente rompió su relación con Dios, rompió su relación con su mujer. Y entonces el Señor Dios, verso 13, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó. Señor, ¿para qué pones serpientes aquí? Si no hubieras puesto serpientes, pues yo estaría bien. La culpable es la serpiente, yo no. Este pasaje nos deja ver cómo el pecado nos lleva a romper nuestra relación con Dios, porque el hombre se esconde. Mientras que antes tenía una relación fraterna y paseaba a Dios con él y todo, se escolver. Si yo no acepto que soy un pecador, que dentro de mí hay una fuerza que me empuja continuamente a hacer lo que no quiero y no debería hacer, que esto va a tener siempre repercusiones en mi vida. Todo pecado finalmente termina en la muerte, pero no lo reconocemos. Y entonces, obviamente, pues toda nuestra vida se va destruyendo. De las cosas más valiosas del rey David es que él reconoce su pecado. Y lo deja consignado en el Salmo 51 que rezamos frecuentemente. En el verso 7 del Salmo 51 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno mi madre me concibió. ¿Cuándo empecé a ser pecador? En el momento en que fui concebido. En ese momento estaba ahí ya la mala raíz. Por eso desde chiquitos, vean, no tenemos todavía conciencia de lo malo y lo bueno. Y sin embargo,
le arrebatamos el juguete al hermano, no se lo prestamos, queremos... ¿Cuál es uno de los problemas graves que tenemos, por ejemplo, cuando viene el segundo hijo? El celo del primero, ¿verdad? Y hace, patalea, golpea al otro hermano, golpea a la mamá, se siente desplazado y esa situación de desplazamiento la manifiesta con agresividad, con muchas cosas. Ahí está la soberbia, ahí está el egoísmo. Él no sabe ni qué está pasando y sin embargo la fuerza ya lo está empujando a golpear al hermano, a quitarle el juguete, a no prestarle la bicicleta, a no prestarle su videojuego, a los amiguitos. Hay un comercial que revela esta situación terrible de egoísmo, sobre todo que hoy vive en nuestro mundo. Una de las, no sé si es una casa de bolsa o no me acuerdo qué es exactamente lo que anuncia, pero dice, la primera palabra que aprendí fue mío. Esto es mío, es mi juguete, es mi tele, es mi, es mi mamá, no es tu mamá. ¿Por qué tú estás también con ella si es mi mamá? Y entonces le pega, lo golpea, lo hostiga. Y no sabe ni qué rollo el huerco. Y sin embargo la fuerza, ahí está operando, siempre está operando. Siempre está en nosotros porque es algo que camina con nosotros, porque es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es como nuestra sombra. Cuando desenmascararlo y conocer todo el poder que ejerce sobre nosotros y lo incapaces que somos para poderlo enfrentar por nuestras propias fuerzas. Pero dejemos que sea el Padre Caro quien por medio de la Sagrada Escritura nos ayude a profundizar en este tema. Acompáñanos. Vamos ahora a hablar de este tema que tiene que ver con la debilidad que hay en nosotros y que llamamos el pecado. El pecado y sus consecuencias. Si Dios me ama, ¿por qué entonces tenemos tantos problemas, vivimos con tantas inseguridades, temores, envidias? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Si nos ama tanto, porque hay desintegración familiar, porque hay problemas en nuestra sociedad, porque hay tantas envidias, porque no podemos ser plenamente felices. Y Dios nos ama, entonces ¿por qué hay tanta guerra, tantos problemas en las comunidades, etcétera? La gente se pregunta mucho esto y dice, realmente si Dios existiera, pues todas estas situaciones no existirían. ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que mata niños? Dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer en un Dios, por ejemplo, alguien que perdió a su hijo? Dice, habiendo tantos matones y todo este rollo, ¿por qué no se llevó a uno de esta gente mala y sin embargo se llevó a mi hijo, que era tan bueno? Y bueno, pues el asunto no es que Dios no sea bueno. O sea, Dios, como lo vimos ahorita, es amor. Y si hasta los malos y en las circunstancias más terribles nos ama, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación en nuestra vida? Bueno, la verdad de todo esto, crecer y desarrollarse es como una hierba.
Es como algo que siempre está ahí en la semilla y está continuamente creciendo y desarrollándose. Y como que necesitaríamos tener un pesticida, tener un fungicida, tendríamos que tener un herbicida, algo que esté impidiendo que esto siga cundiendo hasta el punto en que ya ni siquiera alcanzamos a ver la luz. Si han visto esas matas, ¿verdad? Que van creciendo, 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 que es la cizaña, que llega incluso a cubrir el trigo, la cosecha, y al no dejarle entrar la luz del sol, pues se seca y se echa a perder todo. Así es el pecado. Va creciendo en nosotros. Se separó de todo lo que le hace vivir, que es Dios. Y esto no empezó ayer, o sea, esto está ya consignado en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos el texto del Génesis, si ustedes quieren ir a su texto, en el Génesis, vamos a encontrar ahí la historia del pecado, cómo nace, cómo se desarrolla. Y vamos a ver en esta historia cómo el hombre termina al final, pues, con una gran enemistad hacia todo. Si van ustedes hasta el final de este capítulo, el capítulo 3, en el versículo 12, dice, respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Vieja, pip, ¿verdad? Si no me hubieras dado esta mujer, Señor, yo todavía estaría bien, pero esta mujer, ella es la culpable. Si a alguien te vas a amolar, amólatela a ella. Yo soy bueno y santo. Se destruyó la relación entre los dos, se acusaron mutuamente. Pero no solamente rompió su relación con Dios, rompió su relación con su mujer. Y entonces el Señor Dios, verso 13, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó. Señor, ¿para qué pones serpientes aquí? Si no hubieras puesto serpientes, pues yo estaría bien. La culpable es la serpiente, yo no. Este pasaje nos deja ver cómo el pecado nos lleva a romper nuestra relación con Dios, porque el hombre se esconde, amarrado y sigue anclado a la infelicidad. Nuestra naturaleza pecadora, hermanos, es siempre una mala noticia. Pero es una mala noticia que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar. Que tenemos que creer que esto es la causa de toda nuestra infelicidad y de todo aquello que no nos permite llegar a ser verdaderamente felices. Cuenta un tema por ahí de un hombre que estaba preso. Y el rey, cada vez que cumplía años, iba a la prisión para liberar a uno de los presos. Y entonces, bueno, pues empezó a hablar con todos los que estaban en esa ocasión ahí en la prisión. Y pues todos le iban diciendo la causa por la que estaban ahí. No, majestad, pues fíjese que yo soy inocente. La verdad es que pues estoy aquí porque pues maté a una persona, pero me provocó y me debía y esto y el otro. Y bueno, pues finalmente así fue. Y otro porque había robado. Y bueno, todo mundo tenía una buena excusa. Todo mundo tenía algo que lo justificaba de por qué había realizado esa mala acción. Al final, en un rincón estaba un hombre que no atrevía ni siquiera a levantar la cabeza. Llegó el rey y le dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, yo estoy aquí porque soy un hombre violento, porque en mi corazón se mueven las pasiones que no puedo controlar. Y en una ocasión, esta pasión me llevó a matar a una persona. Soy una persona realmente violenta. Al final, el rey dice, bueno, pues el que va a salir libre es este último. Y todos le dijeron, majestad, ¿pero cómo? Pues si él mismo confiesa que él es una persona mala, que es una persona agresiva, que es una persona que no domina sus pasiones.
Y dice, sí, hay que sacarla de aquí para que no contamine a toda esta gente buena que está aquí adentro, ¿verdad? Tenemos entonces que reconocer que muchos de nuestros problemas vienen porque nosotros los hemos generado, o porque somos violentos, o porque somos soberbios, o porque somos perezosos, o porque somos negligentes, o porque somos pecadores. Necesitamos algo que nos libre de esto, alguien que venga a cortarle el hilito a la patita del águila, una fuerza más poderosa que yo. Como hemos visto, el pecado ejerce sobre nosotros una fuerza que destruye nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean. No podemos contener. Y lo más grave es lo que dice ahí mismo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. O sea, cuando nosotros hacemos algo que ofende, lastima, demerita al otro, pues eso va a traer consecuencias. Hace ratito hablábamos, por ejemplo, de todo este tema de las relaciones sexuales de los jóvenes, pero podemos hablar de la violencia, podemos hablar de todas nuestras debilidades, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la pereza, todas tienen consecuencias. Hay gente que, pues, luego se da cuenta ya tarde de que hoy no consigue trabajo porque pues escasamente terminó sus estudios con promedios bajos, porque le gustaba irse con los amigos y la parranda y la música y la pereza, ¿verdad? Y pues en un mundo altamente competitivo, pues tu pecado ahora tiene consecuencias. Los papás, que a veces les he comentado mucho, que no educan con disciplina, con orden a sus hijos, pues luego el hijo se desborda, se sale del carril y insulta a la madre, insulta al padre, insulta a todo mundo. Y ya a los 16 años me dice, padre, ¿qué hago? Pues le digo, pues llore. ¿Qué puedes hacer con un hijo de 16, 17, 18 años que te insulta, que se va de la casa, que no te pela, que no te obedece, que hace lo que le da la gana? O sea, tuviste que ponerte las pilas cuando el niño tenía 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y ahí es donde había que llegarle y ponerlo en el rincón y ponerle las orejas de burro y darle 2, 3 buenas nalgadas, ¿verdad? Esas así que quedan las nachitas rojitas, ¿verdad? Y entonces había algo que hacer, pero la pereza, o pues el no tener problemas, o es mucho cuento, pues ahí lo fuiste dejando. Y con el paso del tiempo, pues esto traerá problemas. El salario del pecado es la muerte. Y esto, mis amados hermanos, le afecta a todo mortal, desde el Papa hasta mí, ustedes, todos. ¿Sí? Misma carta a los Romanos. La carta a los Romanos es verdaderamente una carta muy importante que hay que conocer bien, porque nos revela toda esta situación de nuestra vida humana. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 23, dice lo siguiente: todos pecaron y todos están privados de la gracia de Dios. Me descubro dentro de nosotros con odio, con el deseo de agarrar a estas personas, y ya no digo agarrarlas del pescuezo, sino hacerlas pedacitos, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde brota toda esta maldad que sale de mi corazón y que no hago? Quizás porque no hay la oportunidad o porque soy más cobarde que mis propias emociones, pero ahí están. Y así como esas, en todas las áreas de nuestra vida, soberbia, orgullo, envidia, avaricia, lujuria, en todo está. Hay una fuerza continuamente empujando nuestra vida a hacer lo que tú sabes que está mal. Y no te la puedes quitar. ¿Cuántas veces te has confesado y has dicho, no lo vuelvo a hacer? Y de veras hemos ido muchas veces con gran convicción al sacramento de la reconciliación y hemos dicho, no lo vuelvo a hacer.
para en unos días, a veces en unas horas. ¿Cuántas veces te has confesado de ser una persona rabiosa y dices, ahora sí, Padre, ya no lo voy a volver a hacer, y vas y rezas tu penitencia y vas al Santísimo, y en la esquina te subes a tu automóvil y vas por el camino y alguien se te cruza y vas y le dices hasta de qué se va a morir, ¿verdad? Ya les he comentado en alguna homilía que una vez me tocó que iba yo en mi carro y seguramente pues sin querer pues me le atravesé a alguien, ¿verdad? Aquí en el paso este que es siempre complicado de universidad, donde sale uno y tiene que cruzar la universidad, que ahí pues todo el mundo nos tenemos que cruzar, unos vamos derecho, otros se van a cruzar a la derecha, otros a la izquierda, y es complicado, y seguramente yo me le crucé a alguien, ¿verdad? Y entonces, a la hora que ya iba donde ya se libera un poquito para agarrar a Fidel Velázquez, otro carro que viene junto a mí me pita tantito, y entonces yo volteo y me hace, adiós, Padre. Sí. Pues adiós, ¿verdad? Está dentro de nosotros, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Pues seguramente me le crucé, me le eché encima, vienes en la mañana con pocas ganas de ir al trabajo, ya vienes medio molesto por el tráfico, y pues un carro se te atraviesa y te hace enfrenar o no sé qué, y pues te sale ir y decirle pues alguna cosa, ¿verdad? Aprovechó para saludarme. Es algo que está en nosotros, ¿verdad? Y esta fuerza que opera dentro de nosotros, sabemos que está mal, pero sin embargo